La lista completa de ingredientes para 4 personas, así como el enlace a la receta escrita, os los dejo abajo en la cajita de información. Lo primero que haremos será poner en el vaso, con las cuchillas colocadas, 70 gramos de pimiento rojo, 70 gramos de pimiento verde y una cebolla. Vamos a colocar el cubilete bien encajado y ahora lo vamos a picar dando 2 golpes de turbo de 1 o 2 segundos cada uno. Pasado el tiempo ya estará picado el contenido, pero ahora lo que vamos a hacer es sacarlo a un bol, sacar lo suficiente para que seamos capaces de cambiar sin ningún problema las cuchillas por la pala o cuchara Mambo Mix. La cambiamos y ahora vamos a seguir con la receta, pero de esta manera conseguiremos que no se nos trituren ni el pollo ni el arroz. Una vez que hayamos cambiado y puesto la cuchara Mambo Mix, vamos a volver a verter el contenido que hemos picado y también vamos a añadir 50 gramos de aceite de oliva. Vamos a colocar nuevamente la tapa, pero esta vez no pondremos el cubilete. Y vamos a programar 8 minutos, temperatura de 120 grados, velocidad 1 y bajaremos la potencia calorífica al 5. Mientras vamos a echar un poco de sal y un poco de pimienta al gusto a unos 500 o 600 gramos de alitas de pollo que, como veis, yo ya tengo partidas. Así que las partís vosotros si el carnicero no os la da partida y si no se lo pedís que os las partan y que por un lado quede lo que es el muslito y por el otro la alita. Una vez que le hayamos añadido sal y pimienta, con las manos bien limpias lo vamos a remover bien para que todas las alitas tengan más o menos la misma cantidad de sal y de pimienta y las reservamos. Una vez que haya terminado el tiempo que teníamos programado, vamos a abrir la tapa del vaso y vamos a verter dentro las alitas que acabamos de salpimentar. Cuando las hayamos añadido todas, ponemos nuevamente la tapa de nuestra Mambo y vamos a dejarla sin el cubilete para que se doren más. Y programaremos 6 minutos, velocidad 1, temperatura de 120 grados y bajamos nuevamente la potencia calorífica al 5. Cuando terminen esos 6 minutos, vamos a añadir 80 gramos de tomate natural triturado y también 50 gramos de vino blanco para cocinar. Vamos a volver a poner la tapa sin colocar el cubilete para que se evapore mejor el alcohol del vino y vamos a programar 10 minutos, velocidad 1, temperatura de 120 grados y bajaremos la potencia calorífica al 5. Pasado el tiempo programado, con ayuda de la espátula vamos a bajar los restos de las paredes hacia el fondo del vaso. Y ahora vamos a añadir 2 cucharaditas colmadas de curry. También vamos a echar una pizca de jengibre en polvo, que si no os gusta podéis no echárselo y si os gusta podéis añadirle un poquito más de lo que yo eché. Y ahora vamos a echar 700 ml de caldo de pollo, que si no tenéis podéis echar 700 ml de agua y una pastilla de caldo de pollo, que es lo que hice yo porque no tenía caldo. Y después también le vamos a echar una pizquita de sal. Y ahora vamos a poner la tapa de nuestra Mambo, pero esta vez pondremos el cubilete, aunque sin encajar del todo. Y vamos a calentar todo programando 15 minutos, velocidad 1, temperatura de 100 grados y esta vez bajaremos la potencia calorífica al 7. Porque tenemos líquido en el vaso, entonces podemos poner un poquitito más de potencia calorífica. Pasado el tiempo ya solo nos queda añadir el arroz, que añadiremos 320 gramos de arroz de grano redondo. Vamos a poner la tapa de nuestra Mambo con el cubilete colocado pero sin encajar del todo. Y por último programaremos 13 minutos, velocidad 1, temperatura de 100 grados y potencia calorífica de 7. Pasado el tiempo, vamos a dejar que repose unos 5 minutos en el vaso el arroz antes de servirlo. Y después de que haya reposado, ya podemos servirlo calentito. Ya veréis que está súper bueno. A mí es un arroz que me encanta y ya visteis que hacerlo es muy fácil. Así que os recomiendo mucho probarlo, porque si os gusta el curry como me gusta a mí, estoy segura de que os encantará.
La lista completa de ingredientes, así como el enlace a la receta escrita, os lo dejo abajo en la cajita de información. Para empezar vamos a poner en el vaso 150 gramos de pimiento rojo, 100 gramos de pimiento verde, 100 gramos de cebolla y 2 dientes de ajo. Ahora vamos a taparlo y vamos a cerrar el cubilete girándolo, es decir, que quede completamente cerrado. Ahora vamos a picarlo con unos golpes de turbo, hasta que quede en el punto en el que os queréis encontrar las verduras en el arroz. Yo, como no quería que se notara mucho, le di 3 golpes de turbo, aunque aquí solo veis 2 porque corté antes. Una vez que tengamos las verduras bien picadas, las vamos a sacar a un cuenquito. Vamos a sacar las suficientes verduras como para quitar con comodidad las cuchillas y poner en su lugar la cuchara Mambo Mix, ya que si hacemos la receta con las cuchillas corremos el riesgo de que la carne se nos corte, así como el arroz. Una vez que tengamos colocada la cuchara Mambo Mix, ya volvemos a echar las verduras en el vaso. Y vamos a añadir también aceite, vamos a echar en este caso 60 gramos de aceite de oliva. Después vamos a añadir 400 gramos de costilla de cerdo ibérica adobada. Yo la encuentro a muy buen precio si sois de aquí de España en familia. Vamos a poner la tapa de mambo y vamos a colocar también el cubilete, pero en este caso no lo vamos a girar, lo vamos a dejar solamente colocado encima para facilitar la evaporación del líquido. Ahora vamos a programar 25 minutos. Vamos a poner velocidad 1, 120 grados y vamos a bajar la potencia calorífica al 4 para evitar que la comida se nos pegue. Cuando pase el tiempo vamos a añadir al vaso 800 ml de caldo de pollo o carne, o también podéis añadir 800 ml de agua con una pastilla de caldo. Vamos a echar también colorante alimenticio al gusto, una cucharadita de pimentón dulce, 100 gramos de tomate natural triturado y una cucharadita de sal. Ahora vamos a programar 10 minutos, velocidad 1, temperatura vamos a dejar 100 grados y vamos a bajar la potencia calorífica al 7 porque en este caso hay ingredientes líquidos y secos, entonces podemos dejar un poco más de potencia calorífica que antes. En este caso también tendríamos que tener colocado el cubilete sin girar del todo. Pasado el tiempo vamos a añadir 250 gramos de arroz de grano redondo. Vamos a cerrar la mambo y en este caso no vamos a colocar el cubilete para facilitar la evaporación del líquido. En este caso vamos a programar 13 minutos, velocidad 1, temperatura de 100 grados y potencia calorífica al 8. Pasado el tiempo ya tendremos el arroz listo. Vamos a dejar que repose 2 o 3 minutos dentro del vaso y ya podemos servirlo. Este arroz es un poquito caldoso, aunque si lo dejáis reposando demasiado tiempo se vuelve un arroz meloso. Ya veréis qué bueno está. La lista completa de ingredientes para 2 personas os lo dejo al final de este vídeo y abajo en la cajita de información, pero podéis hacerlo perfectamente para 4 personas doblando las cantidades pero sin tocar los tiempos. Lo primero que haremos será poner en el vaso 30 ml de aceite de oliva. Y ahora vamos a añadir 50 gramos de pimiento rojo, también vamos a añadir 50 gramos de pimiento verde y un diente de ajo. Vamos a picar todo esto y después lo sacaremos para colocar la cuchara Mambo Mix, ya que ya sabéis que los arroces mejor hacerlos con ella para que no se nos rompa el grano. Así que, como os digo, ponemos la tapa con el cubilete bien encajado y vamos a picarlo programando 2 golpes de turbo de aproximadamente 2 segundos cada uno, pero pasado el tiempo miráis a ver si las verduras se han picado bien. Vamos a pasar ahora el contenido de la jarra a un bol lo suficiente para que podamos cambiar bien las cuchillas por la cuchara sin falta de lavar todo el vaso. Así que, como os digo, ahora quitamos las cuchillas de la jarra y colocamos la cuchara Mambo Mix. Volvemos a verter los pimientos y el ajo junto al aceite en el vaso
Y ahora ponemos la tapa de nuestra mambo con el cubilete colocado sin encajar del todo. Ahora vamos a sofreírlo programando 8 minutos, velocidad 1, temperatura de 120 grados y bajaremos la potencia calorífica al 5. Pasado el tiempo vamos a añadir 250 gramos de chipirones limpios, que pueden ser frescos y, como os digo, limpios, o pueden ser congelados pero previamente descongelados. Y también vamos a añadir un poco de perejil al gusto, mejor si lo tenéis fresco, pero si como en mi caso no tenéis, vale perfectamente un poco de perejil seco. Ahora vamos a poner la tapa de nuestra mambo con el cubilete colocado sin encajar del todo. Ahora vamos a programar 5 minutos, velocidad 1, temperatura de 120 grados y nuevamente bajaremos la potencia calorífica al 5. Pasado el tiempo vamos a añadir 25 gramos de vino blanco. Os lo doy en gramos porque la mayor parte de los robots tienen báscula, pero si no, 25 gramos equivalen en vino casi a 25 mililitros, así que sin problema podéis añadir 25 mililitros. Ahora no vamos a colocar el cubilete para ayudar a la evaporación del alcohol y vamos a programar 1 minuto, velocidad 1, temperatura de 120 grados y vamos a bajar en esta ocasión la potencia calorífica al 6. Pasado el tiempo es el momento de añadir el arroz, así que vamos a añadir 180 gramos de arroz de grano redondo. También vamos a añadir un poco de pimienta cayena molida. Si no la encontráis molida, podéis utilizar una pimienta cayena seca. Yo la molida la suelo comprar en Alcampo. Ahora, una vez añadido el arroz, vamos a programar 2 minutos. La velocidad vamos a poner velocidad 1, temperatura de 120 grados y bajaremos nuevamente la potencia calorífica al 5 y sin poner el cubilete. Pasado el tiempo ya vamos a añadir el agua. En este caso pondremos 300 gramos de agua o también podéis utilizar caldo de pescado. Vamos a poner también un poco de colorante alimenticio al gusto o si queréis podéis añadir azafrán. Y también vamos a poner un poco de sal al gusto. Y ya tendríamos todos los ingredientes de este arroz con chipirones. Así que nos queda programar nuestra mambo por última vez. Para ello colocamos la tapa con el cubilete colocado pero sin girar del todo. Y ahora vamos a programar 13 minutos, velocidad 1, temperatura, en este caso como ya tenemos el agua será de 100 grados y la potencia calorífica 7. Después lo dejamos reposar un par de minutos en el vaso y ya podemos servirlo. Y esta es la pinta final que tiene. La verdad es que veis que en mambo los arroces quedan espectaculares, con el grano bien cocido, bien suelto y de un sabor inmejorable. Así que os recomiendo mucho probarlo si os gusta el arroz y los chipirones. La lista completa de ingredientes para 2 personas os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo, pero perfectamente podéis hacerla para 4 doblando los ingredientes, excepto el agua y el aceite, que usaréis las cantidades que hay aquí, o de aceite si queréis solo un poquito más. Lo primero que haremos será poner en el vaso con las cuchillas puestas 20 gramos de aceite de oliva, también una cebolla pequeña y una zanahoria en trozos. Ahora ponemos la tapa de nuestra mambo con el cubilete bien encajado y vamos a picarlo dando 2 golpes de turbo de aproximadamente 2 segundos cada uno. Ahora vamos a sofreírlo programando 8 minutos, velocidad 1,
temperatura de 120 grados y bajaremos la potencia calorífica al 5. Pasado el tiempo, pasamos la mezcla a un bol y la reservamos. Y ahora vamos a continuar haciendo la receta con la cocción del arroz. Así que volvemos a colocar el vaso en su posición y sin falta de lavarlo, que no hace falta, vamos a añadir otros 20 gramos de aceite. También vamos a poner 2 dientes de ajo, que yo los corto a la mitad y les quito el germen para que no repita. Ahora vamos a añadir 1,5 litros de agua. Veréis que yo no añadí de primeras 1,5 litros, pero después me di cuenta de que era poco y tuve que echarle un poco más. Vamos a echarle también un poco de sal al gusto y ahora vamos a poner el cestillo en su posición con 180 gramos de arroz de grano largo. Los que no tengáis cestillo, colocáis la cuchara Mambo Mix en lugar de las cuchillas y podéis cocer el arroz directamente en el vaso. Aunque si tenéis cestillo, mejor en el cestillo porque de esta manera queda más suelto, no queda con tanto aceite ni encontraremos el ajo por el camino. Ahora vamos a programar 20 minutos, velocidad 3, temperatura de 110 grados y dejaremos la potencia calorífica al 10. Mientras lo que vamos a hacer es ir dorando unas 4 lonchas de bacon que tendremos cortadas en cuadraditos. Las vamos a dorar en una sartén en la que no pondremos nada de aceite porque el bacon ya va a soltar grasa y será suficiente para que se dore. Vamos a dejar que se dore a una temperatura medio alta de nuestra inducción, gas o vitrocerámica y lo que vamos a hacer es ir dándole vueltas con un tenedor de madera de vez en cuando para que no se nos queme. Una vez que lo tengamos dorado, lo retiramos a un bol grande donde pondremos también la cebolla y la zanahoria. Y en esa misma sartén, sin utilizar más aceite, sino la grasa que soltó el bacon, vamos a añadir 2 huevos y un poco de sal. Y vamos a darle enérgicamente con un tenedor de madera para tener unos huevos revueltos. Y también vamos a verter estos huevos en el bol grande en el que echamos el bacon junto a la cebolla y la zanahoria. Pasado el tiempo de cocción del arroz ya estará listo y vamos a sacarlo con ayuda de la espátula que tiene una muesca para poder sacar el cestillo sin quemarnos. Así que lo sacamos con cuidado y ahora vamos a escurrirlo bien y vamos a verterlo en el bol en el que tenemos los demás ingredientes. No paséis el arroz por agua fría porque si no se enfriará y además perderá parte del sabor que le dio el ajo. Vertemos, como os digo, todo el arroz en el bol con los demás ingredientes y ahora tan solo nos queda mezclarlo todo muy bien con la espátula, intentando que todo el arroz se mezcle bastante bien con el resto de los ingredientes y que no nos queden algunos pegotes de arroz blanco sin mezclar. Después ya solo tenemos que servirlo. Os recomiendo mucho probarlo porque a mí es un arroz que me encanta. Desde la primera vez que lo probé me gusta muchísimo. Y recordad que si has llegado a este vídeo y tienes Thermomix, ya tengo subida esta receta con Thermomix. Así que no te hace falta adaptarla, simplemente ir a aquel vídeo que te lo voy a dejar abajo en la cajita de información. Y ahora solo os queda disfrutarlo. Si lo probáis ya me contaréis en los comentarios qué os ha parecido.